Hola Elia, buenas tardes, es viernes, toca hablar de derecho. Hoy quería compartir con vosotros una reflexión o una conversación que tuve con unos compañeros relacionados con la inteligencia artificial y el sistema jurídico español en relación con una noticia que saltó a los medios de comunicación que fue así como muy chocante, pero que creo que hace falta explicarla y hace falta dar los motivos de por qué esa prueba en su momento fue cuestionada en el tribunal americano. Bueno, os pongo el caso y os lo explico. Un señor falleció como consecuencia de una pelea que hubo en Estados Unidos y 2 años después, en la vista del juicio en el que se estaba enjuiciando a la persona que lo asesinó, porque además era un asesinato, la hermana de la víctima presentó un vídeo creado con inteligencia artificial en la que el señor fallecido se mostraba delante del juzgado perdonando a la persona que lo había asesinado. Bien, deciros que el perdón de la víctima es una de las cosas que exoneran la responsabilidad o disminuyen la pena cuando se produce, pero se tiene que producir en vida. Al final, esta prueba no fue admitida por el juzgado, obviamente, porque era una recreación no real. Es decir, se había creado, sí es cierto, que con inteligencia artificial, recordando o rememorando o intentando parecerse, cogiendo pues, las manifestaciones que había hecho a lo mejor en vida esa persona sobre su forma de actuar, pero no era real, o sea, no se había producido por la persona que habían asesinado, la que había que resarcirle el daño estaba fallecida, por lo tanto no podía perdonar a su asesino o a su ejecutor o como queramos llamarlo. Lo cierto es que se suscitó mucho revuelo porque apareció delante de las cámaras una persona que estaba fallecida mostrando los mismos signos y mostrando su personalidad, que, insisto, había sido creada por inteligencia artificial. Lejos de pretender un aumento de la pena, lo que quería la hermana era disminuir la pena y mostrar a la víctima como la persona humilde y buena que había, pues, que perdonaba a la persona que lo había asesinado, diciendo: "No, hoy nos encontramos aquí, ojalá esto no hubiera sucedido, pero yo, dado mi carácter, perdono a esta persona". Bien, eso en España tampoco hubiera funcionado. Como os digo, no se puede perdonar por parte de una persona que está fallecida, por mucho que recreemos su personalidad y que lleguemos al convencimiento de que esa persona lo hubiera hecho, porque al final el perdón vendría de la hermana, no de la víctima, que es la que ha creado ese vídeo. Bien, como os digo, nos enfrentamos a muchísimos retos en nuestra nueva época. El sistema jurídico español está adaptándose poco a poco. Sí que es cierto que las expectativas son muy grandes, los peligros también son inmensos y entonces, teniendo en cuenta que podemos recortar derechos y libertades, hay que aplicarlo con cierto rigor. Yo sí que veo que la inteligencia artificial podría tener un significado importante a la hora de las testificales o de las periciales, de personas que se encuentran a muchísimos kilómetros de distancia y que resulta costoso y muchas veces imposible reunirlas en un sitio. Entonces, la creación de hologramas a través de inteligencia artificial, pero con la persona que tiene que declarar en España y que declare en Estados Unidos, o al contrario, sería efectivo y sería bueno, porque lo que quieren los jueces y los operadores jurídicos que participamos en un juicio es no verlo a través de una pantalla, sino ver cómo actúa, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que el componente del respeto no se tiene tanto cuando hay unas cámaras de por medio, pero bueno, sí que es cierto que la inteligencia artificial podría trasladar a través de hologramas a personas para poder ser interrogadas en juicio, y creo que eso sería un componente importante que beneficiaría a la justicia. Creaciones de vídeos de lo que hubiera pasado es complicado. Otra cosa distinta es que tengamos vídeos de personas en el momento en que estaban vivas y que manifiesten que si en el futuro pasara, es muy aventurado, que en el futuro pasara X, es decir, si a mí en el futuro alguien me atropella, lo perdonaría. Bueno, eso ya os digo que es muy aventurado y eso, bueno, pues podría ser un significativo, un componente de lo que hubiera pasado a la persona, pero de ahí a que una pena se reduzca o que se elimine por el perdón de la víctima me parece un poco arriesgado. Creo que simplemente este tema hay que comentarlo porque se abre una caja de Pandora importante. Sí que es cierto que el tribunal al final no admitió la prueba, como debería de ser, pero bueno, nos vamos a encontrar con muchas cosas. El problema también es
la confección de pruebas que parecen reales, cómo distinguir que no lo son, ¿no? Ese supongo que es el mayor reto al que nos encontramos con la inteligencia artificial, porque ya estamos viendo que con estos vídeos que yo estoy haciendo alguien podría recrear mi voz y utilizarla para extorsionar, para estafar o para decir que soy yo la persona que está hablando. Así que bueno, es complicado, es un reto interesante, quería ponerlo en común con vosotros. Seguiremos hablando de inteligencia artificial porque estoy convencida que todos los años que tenemos por delante va a ser un punto importante y va a ser también un medio de prueba en la medida en que podamos compaginar los derechos y las libertades de las personas con estas nuevas, como os digo, tecnologías o nuevos retos a los que nos tenemos que enfrentar los operadores jurídicos y la sociedad.